Buenas noches a todos. Ya en el conocimiento, su laboratorio 6. Yo de una vez imprimí el 7. Porque tengo que trabajar este fin de semana y hacer sus exámenes. El lunes. Así es. Pero yo me lo imprimí porque tengo que trabajar, ¿sabes? Lo mismo para aprovechar. Nos había mandado el 8. No, el 8 es el viernes que yo te llamé a San Pedro. Apenas son 300 preguntas. No quiero asustarlos, pero a propósito de lo que tú dices, no, ojo, y no lo quiero asustar, pero no es lo mismo hacer un examen virtual, hacer un examen presencial. Eso ténganlo claro, por favor, porque el lunes examiné procesal constitucional en primera repasada y de los 58 estudiantes que se dieron de las 4 secciones, 3 ganaron. Y a 2 porque le subí 2 puntos para llegar al 61. Solo una patoja sacó 16. Y de ahí los demás 0, 1, 2, 3, así. Miren, terrible. Todavía me preguntan una compañera ahí examinándose. Mire, ¿y cuándo va a hacer el examen virtual? Ojo. Yo de verdad sí estoy preocupado porque ustedes no han encarado un examen presencial. Esta es la primera vez que lo van a hacer. Y estar con la presión, porque todos nos ponemos nerviosos, todos. Alguien que venga a un examen que no esté nervioso, ese cuate está en la luna. Siempre, pero hay que manejar el sistema emocional. Respiro, guardo el aire 10 segundos. Inhalo, guardo el aire 15 segundos. Respiro, guardo el aire 20 segundos. Ya con eso se estabilizó mi sistema emocional. Entonces ya estoy tranquilo para la prueba. La prueba, ¿qué pretende? Lo único que, como profesor, pretende es indagar que los laboratorios que se les hayan mandado y que las clases magistrales que hemos tenido acá, ustedes han logrado un grado de comprensión. Porque no les puedo preguntar algo que no haya platicado en la clase. No les puedo preguntar algo que no les haya enseñado. Eso es deshonesto de mi parte. Es deshonesto. Teniendo todo el material, ustedes se han dado cuenta, la responsabilidad es de ustedes. Yo simple y sencillamente voy a intentar, por eso, mis copias, aquí están mis copias, lo que ustedes tienen de notas, aquí están. Los laboratorios, yo los tengo. Las leyes que les dé, yo las tengo. O sea, de ahí pellizco, y le doy forma a la pregunta. Todos ustedes tienen que estar muy tranquilos. Un examen va a tener una duración de 45 minutos, ¿ya? Y entonces, los buzos, los que realmente estudian, que vienen preparados, a los 15 minutos ya están entregando el examen. Los medios buzos, 25, 30 minutos. Ya, los que les doy un poquito más, 40, 45, bueno, ya 5 minutos. Y hay que retirarles el examen, ¿no? Porque tampoco vamos a estar toda la noche. Nos cansamos también. Entonces, ojo, yo siento en general, a todos los estudiantes de este actual semestre en la facultad, yo espero que esté equivocado, que realmente les vaya muy bien, pero tienen que hacerse el esfuerzo, porque les digo, lo que vi el lunes, de verdad, me dio ñáñaras porque la verdad es que no habían tenido esa experiencia y entonces, y uno en el examen escrito puede preguntar varias series de distinta forma. ¿Sí? Jugás, ¿ya?
No, solo falso y verdadero, no pregunta directa, de completación, de definición, o sea, hay tanto. Para uno que es maestro, pues a uno le encanta esto y trata de hacerlo hermoso el examen para que usted lo cambie. Pero si no se han preparado, ese es el problema. Una pregunta, Gustavo, ¿cómo hace su examen? ¿Usted preguntas directas, así? Ya lo dije, yo puedo usar todas las modalidades. Si no la entiende, ¿qué? Ese es el problema de cada quien. Pero que si no entiende mi letra, yo contesté bonito y todas las cosas. Correcto, pero tenés que contestar correcto. Ah, Que es pero diferente. es que tengo letra de doctor. No importa, ya. Puedo hacerle tu firma y te interpreto tu firma. Hacer tu Yo sé de grafología. ¿Qué filas quiere? Esas filas Por eso quiere. sé. Bien. Vamos entonces. ¿Dónde me dijiste que las partes? Pero eso ya se lo expliqué. Bueno, vamos con el examen. Ah, negro tampoco. Pero esta es la actividad de la Sí, esa es mi forma. Soy abogado. Bueno, eres inteligente, crees en Dios, Amén. tenés un carácter firme en lo que decís, honras tu palabra, un poco trabado. En cuanto a que son muy tercos, no entendés, a veces te están explicando, y no, pero es que eso es así porque yo siento que es así. La desconfianza, no eres muy confiado, pero tampoco mantenés así un rasgo de confianza, un poquito, y si me vas a escoger, ¿a quién amás más? ¿A tu papá o a tu mamá? Te aseguro que te inclinas por el lado paterno. Ya no tengo. Por eso, pero tu papá significa para ti lo más hermoso y más bello de tu vida. ¿Ah? Lo más hermoso y más bello de tu vida. De tu Me mamá. gustaría creer. ¿Ah? Me gustaría creer. Bueno, eso es lo que dice tu firma. ¿Por qué? Porque esto es una terminación nerviosa. No, es una terminación Hola, que nerviosa. dijo una cosa con eso. Quise, desde pequeña tengo esta firma. Sí. Quise emular la firma de mi viejo. Sí, pues, es lo que te digo. Es lo que te digo. El amor hacia tu papá sigue profundamente. ¿Ya? Y siempre está conmigo. Ahora no me dice que almorcé hoy, ya. Ahora está licenciado. Depende de la estocada de cualquier lado. Muy bien. Vamos con clase de constitución. Y te digo algo, en la medida en que estés pendiente el recuerdo del padre, él nunca se ha ido y nunca se va a ir. Amén, así es. ¿Ya? Nunca se va a ir. La mía. Las enseñanzas. No, me quedo atrás. Bien, clases de constitución. Vamos a escribir esto primero y después lo explico. Dice, los diferentes autores tienen prolíferas clasificaciones de las constituciones. Los diferentes autores tienen prolíferas clasificaciones de las constituciones. Entre ellas las siguientes. Y vamos a comenzar con la primera. A. Constituciones rígidas. Constituciones rígidas. Sigamos escribiendo por favor. Son aquellas que para su elaboración y reforma
son aquellas que para su elaboración y reforma deben sujetarse a una serie de requisitos. Deben sujetarse a una serie de requisitos, los cuales principalmente lo que se refiere a las reformas, están establecidas en la propia Constitución. Punto. Seguido. ¿Las reformas qué fue? Los cuales principalmente lo que se refiere a las reformas están establecidas en la propia Constitución. Punto y aparte. Se elabora una Constitución cuando nace un Estado. Se elabora una Constitución cuando nace un Estado. Y el requisito fundamental es integrar un organismo gubernamental. Se elabora una Constitución cuando nace un Estado. Y el requisito fundamental es integrar un organismo fundamental para elaborar dicha Constitución. Les repito ese último párrafo que dice: se elabora una Constitución cuando nace un Estado y el requisito fundamental es integrar un organismo gubernamental para elaborar dicha Constitución. Abran paréntesis y escriban la respuesta de eso último. Léanlo detenidamente y escriban su respuesta y cierran el paréntesis. Se elabora una Constitución cuando nace un Estado y el requisito fundamental es integrar un organismo gubernamental para elaborar dicha Constitución. Abran paréntesis. ¿Cuál es tu respuesta? Muy bien, la Asamblea Nacional Constituyente. Ciérrate el paréntesis. Muy bien, estás concentrado. Aparte, el concepto de rigidez, surgió desde que se emitió una Constitución escrita, El concepto de rigidez surgió desde que se emitió una Constitución escrita, Sin embargo, en nuestro sistema hay variantes en cuanto a la rigidez. Hay variantes en cuanto a la rigidez, Por esa razón, nuestro sistema presenta distintas tonalidades de rigidez. 2 puntos. Y allí nos vamos a quedar. Me van a dejar 4 renglones porque después de explicar regresamos a la respuesta. Déjenme 4 renglones y después pueden anotar todo lo que desean. Vamos. Para comenzar, la rigidez es una sola. Nuestra Constitución es rígida. Punto.
¿Por qué? ¿Por qué nuestra Constitución? Porque trae dentro de su mismo articulado, en el título séptimo, lo referente a las reformas a la Constitución. Es decir, acá mismo nos está diciendo, mire, cómo usted puede, como ciudadano, cómo usted debe de entender que puede reformarse esta Constitución. Entonces, ese mecanismo dificultoso que presenta este capítulo de la reforma hace que nuestra Constitución sea rígida, una de las categorías que tiene nuestra Constitución. Y el concepto de rigidez nace cuando se puso en vigencia la Constitución el 14 de enero de 1986. Ahí mismo trae implícito el concepto de rigidez. Pero para efectos didácticos, para efectos de entendimiento de ustedes, lo reparto en distintas tonalidades de rigidez para su mejor comprensión. Primero, lógico, vamos a ir al 277, porque tenemos que mencionar el 277 de la Constitución. Y ahí habla de quienes tienen iniciativa para reformar la norma constitucional. Es una buena pregunta de examen parcial. Y la respuesta tiene 4 líneas. ¿Ah? El presidente de la República, B, el Congreso de la República, C, la Corte de Constitucionalidad, D, el pueblo. Ahí está. No, si me responden así, la pregunta está correcta. Yo no necesito que literalmente, no. Necesito que ustedes comprendan quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución. El presidente Consejo Ministro, 10 o más diputados, la Corte de Constitucional y el pueblo, mediante solicitud dirigida por el título por más de 5.000 ciudadanos previamente encabronados, dirigidos al Congreso. No, hombre. ¿Quiénes tienen iniciativa? Presidente, Congreso, Corte de Constitucional, suficiente con 1.000 pueblos. Ahora, ojo, por eso me vine hasta acá. Ojo, no se confundan con este artículo constitucional. No confundan ese artículo constitucional. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Es otra cosa diferente. Ojo, por eso les estoy haciendo la aclaración. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Congreso, el Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la USAC y el Tribunal Supremo Electoral. Esta es otra pregunta. Pero como estoy nervioso, se me puede cruzar, y como no tengo la Constitución en la mano, tengo que tener claro cómo grabarme quiénes tienen iniciativa para reformar la norma constitucional y quiénes tienen iniciativa de ley. El que tenga oídos, que vea. ¿Ya? Bien. Digamos, hasta ahí no hay. Bien. Entramos con la explicación. Voy con el 279. El 279 no lo voy a tocar porque el 279 lo que hace es un símil de las similitudes y diferencias entre un diputado al Congreso y un diputado a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué requisitos se necesitan? Los mismos requisitos. ¿De qué inmunidad de cosas? Los mismos inmunidades. Que si pueden funcionar simultáneamente, ambas asambleas pueden funcionar simultáneamente en distintos lugares. Eso dice entonces, no me interesa. Me voy al 278. Borro acá y me quedo con el 278. Y aquí comienza una tonalidad de rigidez. Dice el artículo: para reformar este artículo o el contenido del artículo primero, del capítulo primero del título segundo, capítulo primero del título segundo. O sea, para reformar este artículo o, ¿qué está diciendo esto? Artículos del 3 al 46. Del 3 al 46, esto quiere decir artículos 3 al 46. ¿A qué se refieren esos?
a los derechos humanos individuales. Ahí está, a eso. Entonces, para reformar este artículo o los contenidos acá, cualquiera de estos, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total de diputados que deben, convoque, la única vez que va a encontrar, convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. Y en el decreto de convocatoria indicará el artículo o los artículos que deban revisarse. Asimismo, informará al Tribunal Supremo Electoral para que esta institución, en un plazo no mayor de 120 días, convoque a elecciones. Eso es lo que dice el artículo. Esta es una tonalidad de rigidez. Ahora sí regreso a los 4 renglones, al número 1. Pongamos ahí tonalidad propiamente dicha. Tonalidad propia, rigidez propiamente dicha. Rigidez propiamente dicha. Esa es la tonalidad propiamente dicha. Vuelvo a repetirlo. Para reformar este artículo o los regulados en los derechos humanos individuales del 3 al 46, es indispensable que el Congreso, con el voto afirmativo de las 2/3 partes. ¿Cuántos diputados son? En total, somos 160 diputados actualmente. Las 2/3 partes, ¿cuántos son? 107 diputados. Si ellos votan a favor de reformar este o estos artículos, ellos van a convocar a una Asamblea Nacional Constitucional. Y entonces dice, queremos que reformen el artículo 3, que el 4, el 5, el 6, el 9, que estén dentro de este rango. No puede decir el 47, no. Es explícito el artículo 278 que solo estos son susceptibles de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, el tribunal invita a todos los partidos que legalmente están inscritos, señores, propongan a sus candidatos a diputados a la Constituyente dentro de este plazo. Y nosotros, como ciudadanos, hombres y mujeres mayores de 18, el día que se nos invite, vamos a elegir a esos diputados a la Constituyente. ¿Cómo se llama esa tonalidad de rigidez? Propiamente dicha. Bueno, me voy hasta acá. Voy a borrar ese 174 que era solo una aclaración para que no se confunda. Me vengo acá al 281. Me vengo acá al 281. El título, artículos no reformables. Artículos no reformables. En ningún caso, óigase bien, en ningún caso pueden reformarse el artículo 140, el 141, el 165, literal G, el 186, el 187, ni en forma alguna la forma republicana de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Entonces, aquí taxativamente el 281 propone una tonalidad de rigidez, petrificada, son normas pétreas. Ya, estas son normas pétreas.
tanto el 281 como estos artículos y todos aquellos que se refieran a la forma republicana de gobierno o a la alternancia en el ejercicio de la presidencia son normas. Esto va al renglón número 3, al 3, no al 2 sino al 3 de los 4 renglones que dejaron. Ahora regresen, ya escribieron el 1, ahora el 2 todavía no lo he explicado, el 3. Pongan en el 3 tonalidad de rigidez petrificada. ¿Me estoy dando a entender? No lo estoy confundiendo. Esa es la 3. Sí. 1, 3. Ahorita voy a hablar de 2. Ya me confundía con usted aquí, pero. Quiero poner numeritos. No importa. El orden de colocación de los factores no altera el producto. Lo que tienes que tener muy claro es qué es lo que está regulando la rigidez petrificada. La rigidez dice que no se puede. No se puede. Y aquí, Solo estos artículos. Solo estos. Entonces, ahora me voy acá. Me voy al 280. Me voy al artículo 280. Para cualquier otra reforma. O sea, la posibilidad está para cualquier otra reforma. ¿Qué hago? Debo tomar en cuenta que no tengo que tocar estos artículos. No toco este, no toco esto, no toco este y no toco estos. Fuera de esos artículos que he tachado, para cualquier otra reforma, es indispensable que el Congreso de la República, con el voto afirmativo de las 2/3 partes del total diputado que endere, la apruebe. Ahí está. La apruebe. El Congreso internamente con 107 votos va a aprobar para cualquier otra reforma. Y les voy a ejemplificar. Por ejemplo, el artículo 49 del matrimonio. Pero voy a terminar la explicación. Pero, aquí está el nudo. Pero estas no entrarán en vigencia hasta que sean ratificadas por el pueblo mediante el procedimiento de la consulta popular que está regulada en el artículo 173 de la Constitución. Yo solo les estoy trasladando lo que dice el artículo 280, porque ya son años de estar repitiendo este curso, entonces ya casi memoria no me falla. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿ya? Entonces, para cualquier otra reforma, supongamos que a este presidente actual, él se reúne, como él tiene iniciativa de reformar la Constitución, ¿verdad? Él se reúne en Consejo de Ministros y los reúne, le dice, mira muchachos, fíjense que como yo tengo compromisos y entonces ofrecí que iba a reformar un artículo constitucional. ¿Cuál es, jefe? ¿Cuál es el presidente? Pues el artículo 49. El artículo 49 constitucional dice: el matrimonio podrá ser autorizado por las alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Esta es otra pregunta examen. Aquí hay cuatro respuestas. Esta es otra pregunta examen. Ya. Es que yo cuando comienzo a hacer los exámenes me emociono. Bien. Y entonces él quiere agregarle a este artículo 149, según la iniciativa del presidente de la República. Él quiere, le dice a sus ministros, y quiero que le agreguemos, salud, y quiero que le agreguemos que en Guatemala se autoriza el matrimonio en personas del mismo género. O sea, él quiere ese agregado. Bueno, los ministros, algunos como vos, no, pero es mi jefe, y si no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Si él es mi presidente, él es mi jefe, yo soy su ministro, y él me está proponiendo que lo apoye porque él se comprometió a que dentro de su gestión iba a procurar la reforma constitucional del artículo 49 y lo iba a ampliar en el sentido de que, aparte de lo que dice, se le iba a agregar
autorizándose el matrimonio en personas del mismo género. ¿Qué hacen ustedes como ministros? ¿Firman esa iniciativa o no la firman? La razón puede ser. Por mandato constitucional me veo en la necesidad de firmar la presente iniciativa, pero diciendo totalmente del contenido de la misma, y la firmás Guatemala 9 de febrero. Eso te excluye de cualquier responsabilidad a futuro, penal, civil, administrativa. Te salvaste. Y lo mismo pueden hacerlo, ¿verdad? Pero como siempre hay arrastrados, siempre hay serviles, siempre hay incondicionales, aún en contra de su valor, no tienen el valor para decir lo que digo yo razono, ¿no? Pues ni modo, y firman. Bueno, la iniciativa se va al Congreso de la República. El Congreso la aprueba. Las 2/3 partes, con 108 votos, aprobaron la reforma internamente. Pero aquí viene el candado, aquí viene lo rígido, aquí viene la dificultad. Pero esa reforma no va a entrar en vigencia hasta que sea convocado el pueblo a una consulta popular que estipula el artículo 173 de la Constitución. Entonces, viene el Tribunal Supremo Electoral, convoca a los ciudadanos, hombres y mujeres, diga usted si está de acuerdo en que el matrimonio civil sea autorizado entre personas del mismo género, sí o no. Entonces ahí la población se va a manifestar libremente, sí o no, poniendo una X. Las juntas receptoras hacen la sumatoria. Guatemala es un país conservador, somos muy conservadores, entonces va a ganar el no. Ese proceso costó 50 millones de quetzales, por gusto. ¿Ya? Entonces, pero se dan cuenta, esta es el segundo renglón, que es una rigidez, una tonalidad, sí, de rigidez atenuada. Ahí entraría el artículo de iniciativa de ley, entonces. ¿Manda? Ahí entra el artículo de iniciativa de ley. No, estamos hablando del 277, iniciativas a la reforma. A la reforma. A la reforma constitucional. ¿Ya? Entonces, yo les hablé de 3 tonalidades. Propiamente dicha, atenuada y petrificada. Tenemos una pregunta de examen. ¿Cuáles son las tonalidades de la rigidez? Propiamente dicha, atenuada, petrificada. Si sacan preguntas, ¿ya? ¿De dónde no puedo sacar preguntas? ¿Ya? Bueno, dudas, por favor. ¿Ah? No, para que no estés apretado así, sí, me gusta el orden, me gusta chileno, no, así todo. Llega la señora que llega, hay hacer el favor de limpiar la red y por favor, órale, saca todo ahí, y la mala costumbre, todas las cosas. No sé por qué haces eso, como es cultural, uno debe entender que todo, mira, mija, así, ¿verdad? Jugar con el espacio así, sí, ¿verdad? Todas las veces es lo mismo. No, ya no le digo mierda. ¿Está claro esto? ¿Tenías alguna duda? Por favor, pregunte. Para cualquier otra reforma. Exacto. Para cualquier otra reforma que no toques este artículo, que no toques estos artículos, que no toques este artículo y que no toques estos artículos, cualquier otra reforma se aplica aquí en el atenuado. ¿Estamos? Muy bien. ¿Puedo borrar? Sí. Muy bien. Sigamos pues.
Fíjense que la silla está caliente. Salten ahí, hay mucho calor. Dense la mano, un abrazo ahí. Eso. Sigamos. Eso, muy bien, ya nos vamos. 10 minutos más. 10 minutos más, eso. Constituciones flexibles. Constituciones flexibles. Muy bien. Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente, 2 puntos. Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente, 2 puntos. Salute. En los países de constitución flexible, ¿te quedaste atrás? Sí, solo el subtítulo. Con mucho gusto, repito, no hay pena. Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente. 2 puntos. En los países de constitución flexible, se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Que la ley posterior deroga la anterior. Es decir, que existe un solo organismo, que ejerce esta función. El caso de Inglaterra, ¿Un organismo? un organismo que ejerce esta función. El caso de Inglaterra, en donde el Parlamento inglés es el que dicta todas las normas, del ordenamiento jurídico de aquel país. Repito, no hay pena. Para comprender su naturaleza, expliquemos lo siguiente. En los países de constitución flexible se sigue el principio de que la ley posterior deroga la anterior. Es decir, que existe un solo organismo que ejerce esta función, el caso de Inglaterra, en donde el Parlamento inglés es el que dicta todas las normas del ordenamiento jurídico de aquel país. Punto. Todo esto subrayado porque les sintetiza lo que acaban de escribir. En sí son flexibles. Aquellas que para su modificación no necesitan requisitos formales. En sí son flexibles aquellas que para su modificación no necesitan requisitos formales, ¿verdad? Sí. Este autor es mexicano,
Carpizo señala 2 puntos. Abren paréntesis, por favor. Pero si la Constitución se puede reformar, de acuerdo con el mismo procedimiento que se sigue para una norma secundaria, pero si la Constitución se puede reformar de acuerdo con el mismo procedimiento que se sigue para una norma secundaria, entonces se habla de constituciones flexibles, como en el caso de Gran Bretaña y Nueva Zelanda. Punto y seguido. Hay que aclarar que existen muy pocas constituciones flexibles. Bien, ahora se las explico. Voy a hacer un estudio comparativo entre lo que es el ordenamiento jurídico de Guatemala y el ordenamiento jurídico de Inglaterra. Así a grandes rasgos, por supuesto, porque si no nos llevamos más tiempo. Como ustedes saben, Guatemala está organizado en 3 poderes, 3 organismos de Estado. Pues Inglaterra igual, ¿no? Inglaterra, ahí está. Bueno, lo único que aquí somos una república democrática representativa. Y acá, pues como ustedes saben, es una monarquía constitucional. Pero ambos estados se rigen bajo la corriente del constitucionalismo. ¿Ya? O sea, todo ese conjunto de ideologías, todo ese conjunto de superestructuras ideológicas, jurídicas, políticas, se aplican. Acá hay un organismo legislativo, hay un organismo ejecutivo y hay un organismo judicial. Acá hay un parlamento que hace las veces de Congreso. Aquí dividido el ejecutivo en un primer ministro, que se auxilia de secretarios de Estado o ministros de Estado que le colaboran en su gestión, que es el responsable, el primer ministro, de la política interna y externa de Inglaterra, y en colaboración con sus ministros de Estado. Y acá está el inútil del rey Carlos III. Carlos III. Antes estaba la Chabelita, pero ahora él es. Pero él no tiene ni arte ni parte en la política inglesa. El único responsable de declarar la guerra a Guatemala o a quien sea, o de salirse de la Unión Europea o de es el primer ministro. Él es el que tiene, claro, aquí hay una ventanita, una comunicación
Porque la Chabela, imagínense, más de 60 años ahí, como figura decorativa, pero era maquiavélica, es más, marciana, era indígena, o sea, por eso Putin jamás, siempre que la veía, él veía a un ser extraterrestre en la figura de la, por eso nunca se le acercaba, era un miedo terrible, ¿verdad? Y ahora este señor, que ya está en las últimas, para que ya tiene cáncer, no tiene para ni mierda más que para hacer una figura decorativa. Es la representación emblemática de un ser que el rey Carlos III. Pero de ahí, el responsable. Ya que el rey ahí es el adorno. Adorno. Ahí está. Y para hacer billetes que pagaba. Así, como el chile jalapeño, ¿no? Bien. ¿Cuál es la fuente formal por excelencia en Guatemala? ¿Ah? ¿Cuál es la fuente formal por la ley? La fuente formal por excelencia, la ley. Muy bien. ¿Qué dice la ley del organismo judicial en su artículo 2? ¿Qué dice la ley del organismo judicial en su artículo 2? Fuente de derecho. La ley es la fuente del ordenamiento jurídico. La jurisprudencia lo complementará. La costumbre regirá solo en defecto de la ley aplicable o por delegación de la ley, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Bueno, entonces no hay problema. ¿Por qué la ley es la fuente formal por excelencia? ¿Por qué la ley? Porque nuestro derecho es eminentemente escrito. Ustedes me pueden decir, sí, pero es que ya tenemos oralidad en el juicio penal, ya tenemos oralidad en el juicio laboral, ya tenemos oralidad en familia. Es cierto, pero no tenemos oralidad en todo el sistema judicial para la aplicación de justicia. Entonces, dentro de 20 años, cuando ustedes ya estén graduados, probablemente ya haya algo en el Congreso, que intente que en lo civil, que en lo mercantil, que en todas las materias, la oralidad. Pero por de pronto todos los intentos que se han dado no han dado resultados, porque eso tiene que ser cultural. Tenemos que comenzar enseñándole primero a los jueces la oralidad, después a los profesores, después a los estudiantes. O sea, eso tiene que crecer, ¿ya? Eso va para largo. Entonces, nuestro derecho aquí es escrito, eminentemente, todos lo hacemos por escrito, aunque tengamos, allá no. En el derecho anglosajón, ¿cuál es la fuente formal por excelencia? ¿Ah? ¿Cuál es la fuente formal por excelencia en el derecho anglosajón? En los Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Cuál es la fuente formal por excelencia en el derecho anglosajón? La costumbre. La costumbre es la fuente formal por excelencia en el derecho anglosajón. ¿Y qué es la costumbre? Aquellos actos reiterativos que se dan dentro del seno de la sociedad y que se consideran por esta jurídicamente obligatorios. ¿Qué decimos acá en Guatemala? Es que aquí la costumbre es ley, man. Así decimos. Aquí la costumbre es ley. ¿Qué acaba de pasar en uno de los municipios? No sé si fue de Totonicaparte, de Quetzaltenango, donde una señora se robó varios huipiles. ¿Ah? Se robó varios huipiles, la capturó el Consejo de Ancianos, la capturaron, y delante de todo el pueblo la encargan, y a cada dueña de los huipiles que hay, consular, a darle y a dar costumbre. Es derecho, pues, ya, es derecho consuetudinario. Ellos resuelven sus problemas así. Y ahí estaba la policía y ahí está el ejército, y ellos no se meten, porque es derecho consuetudinario. Entonces, claro, la repulsa pública la expulsan del lugar, ¿verdad? Ustedes no. Pero, ¿y qué pasa con la familia de ella? Porque
tienen vergüenza del comportamiento de ella. Pero no hay tribunales, ¿ya? No. Es el Consejo de Ancianos que definió cuántos latigazos le tenía que dar cada una de las partes ofendidas. Bueno, sigamos. Pero ahí los derechos humanos no estarían Es que lo que sucede, y todo lo que se mueve, de las personas que le robaron. ¿Te das cuenta? Ahora sí, lo que pasa es de que se ha hecho mal uso del término de derechos humanos. ¿Ya? Esos criminales que le quitan la vida a un niño, a una mujer, a un hombre, a un anciano, y ahora peleando por sus derechos humanos. Ellos no tienen que tener derechos humanos. Una forma de hacer menos daño del delito, porque si no, está cometiendo el delito de Correcto, totalmente. Un daño mayor, correcto. Perfecto, ¿no? Y así. Vean, constantemente se dan este tipo de situaciones en el interior del país que nosotros pocas veces nos damos cuenta, pero eso es a diario. Bueno, diferencias. Acá tenemos una asamblea legislativa, es unicameral. Unicameral, es una sola cámara. El Parlamento es bicameral. El Parlamento es bicameral porque hay dos cámaras. Dos. La Cámara de los Loores, que son diputados puestos a dedillo por el rey o la reina. Estos. Y la Cámara de los Comunes o Cámara Baja, que es electa indirectamente por el pueblo. ¿Ya? Entonces, como es el único órgano que crea normas de cualquier jerarquía, constitucionales, ordinarias, secundarias, reglamentarias, entonces, cuando ellos discuten ampliamente y ponen en vigencia una ley, hay algo aquí relacionado con derechos humanos, por decir algo, ya que se está de moda ahorita. Pero esta ley ya lleva 10 años, pero ahorita la acaban de ampliar. El mismo órgano aplica el principio de que la ley posterior deroga la anterior. El mismo órgano que crea la ley la deroga. No necesita de formalismos como acá. Acá para tratar de reformar una norma ya sabemos que tiene esta iniciativa y pero hay que hacerla de la madre. Acá no. Acá el propio órgano que crea la ley, aplicando el principio de que la ley posterior deroga la anterior, la deroga. Usted dijo Cámara Baja Y la Cámara Alta, o la Cámara de los Loores y de los Comunes, que es lo mismo. ¿Ya? Y acá pues están las Cortes. En las Cortes, pues, acá hay un juez, acá hay un jurado integrado por personas prófugas honorables. Aquí está el fiscal acusador con su defendido, aquí está el abogado de la otra parte, aquí está la y se tabla el juicio. ¿Y qué hace el jurado? Se va a deliberar después de que y lo único que hará es declararlo inocente o culpable. Una de las dos. Cuando el juez fija la fecha para que presente su veredicto, el juez le pregunta al representante del jurado, bueno, veredicto, papelito, culpable. Entonces el juez se encarga de ponerle la pena que le corresponde. Es igual, porque acordate que Estados Unidos fue una colonia negra. Y entonces, en 1789, cuando se hace la declaración de Virginia y rompen el vínculo con los ingleses, ya vamos a ver en las constituciones escritas, entonces ellos siguen ese tema. Muy bien, yo sé que ya es tarde. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Virtual, ¿no? Virtual.